Hola a todos, bienvenidos a los que están acá en este Zoom, bienvenidos a los que nos van a escuchar en YouTube. Eh, Otro nuevo día, un nuevo repaso de escuela sabática. Eh, ya día viernes, no sé si me pasó a mí nomás, pero esta semana se fue rapidísimo, me faltaron días. Y hoy tenemos el placer de escuchar a esta bella mujer de Dominicana. Eh, Le voy a invitar a que pueda prender su cámara, su micrófono. A Aileen, el tiempo es tuyo. Perdón, la cámara te lo voy a deber. Pero gracias por invitarme y ustedes saben, siempre pueden contar conmigo. Yo voy a tratar de sacar siempre el tiempo porque para el Señor y para nuestros otros hermanos. Me disculpan que no prenda la cámara. No me siento muy bien ahora mismo, pero tengo como quiera que irme a trabajar. Entonces, los pedidos lo vamos a hacer al final por eso mismo, porque yo tengo que irme al trabajo y me disculpan también por eso. Pero vamos a comenzar primero con una oración. Amante Padre y gran Dios, que habitas en las alturas de los cielos y aquí con cada uno de nosotros. La gracia te damos, Señor amado, por permitirnos estar aquí y poder ver este día. Padre, en tus manos ponemos la lección de este día. Tú, Señor, sabes las intenciones de cada uno de nosotros, pero tú a través de nosotros, Señor, quieres mandar un mensaje. Padre, utilízame de una manera en que yo pueda dejarme, Señor, guiar para poder impartir esa lección, que seas tú y no yo, Señor, porque tú eres el que tiene la sabiduría, no yo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, la lección del día de hoy eh, perdón, no tiene título, pero ustedes saben, es para estudiar y meditar. La lección del día de hoy se trata sobre José. Dice así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados, por uno de sus discípulos. José entonces fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado, perdón. Y aunque no fue culpable de ningún mal, Jesús fue condenado por el testimonio de falsos testigos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inmundanos representan la paciencia sin queja del Salvador en medio de la malicia y del abuso de los impíos y también de su perdón. Dice que otorgó no solamente a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él, y buscando confesando sus pecados y buscándolos, para que ustedes vean cómo el Señor, o sea, el Señor, aún así le hayan hecho mal, Él no paga mal por mal, sino bien por mal. Y de eso se trata la lección del día de hoy. Dice aquí, nada puede justificar un espíritu no perdonador. O sea, no hay ningún pecado que pueda justificar el no perdon, o sea, el no ser perdonado. Dice que quien no es misericordioso hacia los otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. Perdón. En el perdón del Dios, el corazón del que hierra se acerca al gran corazón de amor infinito. Por eso, el perdón tiene tres pasos: arrepentimiento, perdón y misericordia. Eso se divide en tres pasos. Dice que la corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las demás almas. Eso es como una cadena. Cuando nosotros tenemos arrepentimiento de corazón, el Señor ve nuestras intenciones. Entonces, al nosotros tener ese arrepentimiento de verdad, el Señor nos perdona.
Entonces, al perdonarnos, nosotros adquirimos la misericordia y al tener misericordia, entonces nosotros hacemos lo mismo con otra persona y la otra persona al ver nuestro ejemplo también lo va a hacer. Por eso es una cadena. Entonces, por eso es importante perdonar. Entonces, en la primera pregunta dice aquí, alguien dijo una vez, no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. ¿Qué significa esta declaración? Bueno, de una manera más desglosada, eh, yo creo que eso es así como nosotros, o sea, como nosotros vemos en el mundo, hay tantas personas que son insensibles, por así decirlo. Así es como el que no tiene perdón. O sea, el no perdonar en algún momento de tu vida te hará sentir terrible y tú vas a tener ese bajón. Pero ¿por qué tú vas a tener eso? Porque al nosotros no ser vulnerable al perdón o simplemente no ser misericordioso, ay Señor, te hace llegar a un estado espiritual vegetal en tu vida, porque el que no tiene perdón no puede llegar a ningún lado, ya que el perdón he aquí la salvación. Esa es la clave. Para llegar al perdón necesitamos arrepentimiento y al sentir arrepentimiento desde nuestro corazón, porque el Señor nos mide, entonces nosotros tenemos el perdón. O sea, nosotros comenzamos desde cero a hacer las cosas bien. Así es el perdón. Y el que continúa guardando rencor preferirá llegar a la nada antes que llegue al infierno, ¿verdad? Mejor se prefiere borrarse el mismo. Pero en pocas palabras, lo que la pregunta dice, la respuesta es, el que no tiene perdón no tiene amor y el que no tiene amor no tiene salvación. En pocas palabras. Entonces, al final vamos a dialogar un poquito, no lo voy a dejar dialogar ahora. Pero dice en la segunda pregunta, ¿cuál era el propósito de todos los planes que elaboró José antes de revelar su identidad? ¿Qué hizo esto en favor de él y de sus hermanos? ¿Por qué ponen a José primero? Ponen a José porque José pasó algo similar a Jesús. José, aún, o sea, José por su virtud fue vendido, fue cómo decirlo, entregado, fue maltratado también como un esclavo. Así mismo le pasó a Jesús por nosotros. Jesús toda esa cosa la pasó por nosotros. Entonces, o sea, aunque no sabía por qué lo pasaba, al final Dios siempre tiene un plan para con nosotros porque nosotros somos sus hijos. Y el Señor nunca nos va a abandonar. Podemos pasar lo que podamos pasar, pero al final vamos a tener la bendición porque el Señor es bueno. Entonces, lo que José trataba de hacer era saber si ellos habían cambiado su forma y se habían arrepentido. José no es quien para medir el arrepentimiento de otros, pero Dios no usa a nosotros para ponernos prueba a nosotros mismos o a otra persona para saber de qué somos capaces. Eso es como en psicología, a mí mi profesor de psicología me estuvo diciendo que hay un test psicológico que es para, ¿cómo se dice? Esta gente que tienen, no demencia, que son como no, psicópatas, ajá, que son psicópatas. Ellos te hacen prueba, te miden tu paciencia y dependiendo del grado que tú tengas, porque todos tenemos un grado de psicopatología, así como se dice. Entonces, dependiendo del grado que tú tengas, entonces ese es el grado de psicópata que tú tienes. Entonces, así es la prueba para nosotros. La prueba nos hacen a nosotros darnos cuenta de quiénes somos realmente nosotros para, para, para poder recibir la bendición, si somos dignos de poder recibir la bendición, si podemos soportarlo. Entonces, eh, eso era lo que trataba de hacer José, porque a él ver el arrepentimiento de sus hermanos, eh, él obtenía el perdón, aunque ya lo tenía en su corazón, porque todos conocíamos la historia de José. José era bueno,
José no guardaba rencor, así como debemos de ser cada uno de nosotros. Entonces José tuvo misericordia con sus hermanos al final. Al principio fue una prueba. Entonces dice la número 3. El mayordomo de José debió de haber participado de algunos de los planes relacionados con los hermanos de José. Entonces, dice, ¿cómo afecta la experiencia del perdón a quienes solo son observadores? No voy a leerlo porque Bueno, tuvimos un inconveniente ahí. Por ahí a alguien a veces le falla internet. ¿Alguien que quiera ir acotando algo de lo que ella venía diciendo? Primeramente, buenos días y la verdad que me encanta cómo da la lección, me encanta escucharla, así que yo creo que ahí también las personas que ven cuando nosotros somos perdonadores, la gente ve el ejemplo y a veces aprende de nuestro ejemplo, pueden tener varias reacciones. Hay gente que no logra entender por qué se hace eso, y hay otras personas que se asombran porque perdón, que se me fue el internet. Dale, Fabiana, tú estabas diciendo algo. no, está bien, estaba complementando lo que vos estabas diciendo, pero no decía porque a mí me encanta cómo hablas vos, así que te seguimos escuchando. Gracias, y escúchame que el internet se me fue, pero ya lo fui a arreglar. Entonces, ¿dónde yo me quedé? Déjame ver. Entonces yo me quedé, un momento que está cargando. Bueno, el diablo no se va a salir con la suya, ¿no? Está loco. Sí, está loco. Entonces, dice aquí que en la pregunta sobre cómo, o sea, cómo afecta la experiencia del perdón a quienes solamente son observadores. Por ejemplo, como el mayordomo de José, que estaba mirando todo lo que José estaba haciendo. Lo primero es que el mayordomo de José ya lo conocía, o sea, él sabía de cómo era José y veía lo que José estaba haciendo, o sea, ya lo conocía. Entonces, así son las pruebas con nosotros. Nosotros debemos pasar por esos momentos amargos para poder darle valor a las cosas que ya tenemos, como le pasó a José con sus hermanos. José hizo esto para ver el arrepentimiento de sus hermanos, sin embargo, ellos en su corazón sí sentían ese arrepentimiento. Al nosotros tener arrepentimiento y ser perdonados, entonces adquirimos la misericordia. Entonces eso se convierte en una cadena, porque nosotros tenemos misericordia con los demás y los otros tienen misericordia con los otros y así sucesivamente. Entonces, el mayordomo de José ya sabía cómo era José, por eso no cuestionaba nada. Eso es como nosotros, cuando nosotros somos un ejemplo, las personas pueden saber que estamos haciendo cualquier cosa y la persona van a decir como que, oh, tal vez lo está haciendo por esto, porque fulanito no es así, porque Francesito, bueno, hace esto, etcétera. Nuestro ejemplo es el que dirán los demás. Entonces dice en la número 4, Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera
que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. El Señor siempre nos ha mostrado el final. Desde que nosotros comenzamos a seguirlo hasta todavía, hasta el mismo final, el Señor siempre nos ha mostrado las cosas como son. Lo que pasa es que hay tantas distracciones que nosotros nos olvidamos de eso y nos dejamos, o sea, tenemos la ceguera, así como yo les digo, la ceguera de la ilusión, porque tú estás viviendo una ilusión solamente. Entonces dice, ¿cómo podría ayudarnos a superar muchas de las pruebas y la lucha que enfrentamos? O sea, ¿cómo eso podría ayudarnos a superar toda esta lucha y todas las cosas que nosotros estamos pasando? Entonces yo creo que al pasar por todo esto y saber cómo fue el principio y cómo será en el final, nos da esperanza, porque nosotros sabemos que estamos pasando por tantas cosas que nosotros vamos a ser tan torturados, porque la Biblia lo dice. Nosotros vamos a ser felices, pero también vamos a ser torturados. Entonces, nos da esperanza porque nosotros sabemos que eso vale la pena, esa tortura vale la pena, porque nosotros al final vamos a vivir, o sea, vamos a vivir conforme a lo que nosotros hemos pasado. Nosotros tenemos la recompensa. Entonces, porque aunque no, o sea, aunque nosotros no lo recibamos en el momento, lo recibiremos al final. La lección la moraleja y la lección que nos quiere dar esta lección del día de hoy es que nosotros debemos de no pagar mal por mal, sino bien por mal, todo bien, o sea, todo bien, tenemos que tener perdón porque, y sea un ejemplo, porque cuando nosotros lo tenemos, el otro también lo puede tener y así se hace una cadena y así nos volvemos sillón y así todo el mundazo viene para donde Dios. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, acá de nosotros, que nosotros podamos ser ejemplo, que nosotros podamos tener perdón, que nosotros podamos tener misericordia y que nosotros podamos enseñarle a los demás lo que nosotros sabemos que ellos no saben. Entonces esa es la moraleja de hoy. Nosotros tenemos que ablandar nuestro corazón y es duro y difícil, pero no imposible. Ahora ustedes, el espectáculo de ustedes. Ahí voy yo. La verdad que a mí me impacta mucho el tema de la lección, me encanta el tema del perdón, porque cuando uno lo vive con Dios y Dios nos perdona y nos da una nueva vida, qué lindo poder hacer lo mismo con los demás. La verdad que la historia de José a mí me apasiona. Justamente había venido el papá de mi nene a verlo, bueno, nos pusimos a charlar y justo le contaba, yo no sé en lo que cree él, si cree o no cree, después, bueno, de que Dios ha hecho muchos milagros en su vida. Lo que sí vi, muchos cambios en él, y antes a lo mejor no escuchaba nada de esto, no prestaba atención, y me encanta poder charlar con él porque es como que las cosas las toma diferente y escucha de otra manera. Entonces le contaba la historia de José, que a mí me llamaba la atención todo esto, y haciendo referencia a lo que habíamos vivido nosotros en el tiempo anterior, ¿no es cierto? Y le hablaba acerca del verdadero amor y de lo que es el perdón y de lo que Dios restaura, porque él dice que ya como que no tiene más salvación, o sea, como que ya está, lo de él no está así y como que ya no hay más nada que hacer por él. Entonces estuve hablando bastante y bueno, le contaba todas estas historias, le contaba también la historia de David, que David, todas las cosas que hizo y Dios lo perdonó, aunque no, Dios no estaba de acuerdo con lo que él hacía, sin embargo él se arrepintió. Historias para que nosotros podamos aprender. Nosotros, si nosotros no somos perdonados, tampoco vamos a poder aprender a perdonar. Sabemos que el perdón, como vos dijiste, del amor y el perdón, vienen de Dios. Entonces va a venir en relación a esa comunión con Dios. Si nosotros nos comunicamos con Dios, tenemos
relación con Dios, si no le obedecemos, tampoco vamos a llegar a hacer eso. Y es interesante también, a veces nosotros tenemos que aprender, si bien después cuando nosotros hacemos algo podemos tener la posibilidad de perdonar o de pedir perdón, pero lo lindo sería ya anticiparnos, sabiendo todas estas cosas, anticiparnos, y cuando alguna persona viene a enojarse con nosotros, a pelear o a hacer algo, anticiparnos y no permitir a lo mejor que esa situación llegue a mayor. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos cuesta al ser humano es reconocer que estamos equivocados y de pedir perdón por nuestro mismo orgullo o por lo que tengamos adentro. Entonces, qué lindo si fuéramos más inteligentes y decir, bueno, vamos a evitar ciertas situaciones, que a veces la gente dice, no, uno cuando esquiva esas situaciones porque, bueno, nos toman a lo mejor de tontos o decir, o sea, nos dicen cosas pensando que es el que no enfrentar las cosas o a veces callarse la boca para evitar ciertas circunstancias. La gente cree que los otros le están tomando el pelo o algo, pero es lindo poner en práctica y antes de que se genere una situación, poder evitarla. Y bueno, y si hay alguna situación así de poder pedir perdón, está genial de que nosotros aprendamos y que podamos reconocer y también de perdonar a los demás. Si queremos ser perdonados, y como el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no hacer como el deudor de ahí de la parábola que Jesús explicó, de que fue perdonado y después no perdonó al otro. O sea, Dios no quiere eso, Dios quiere que esa misericordia que Él tiene con nosotros la podamos tener con los demás. Amén, Fabiana. Bueno, pues eso es verdad, eso es una cadena. O sea, porque es que aunque nosotros queramos verlo de toda la manera, es una cadena, porque eso es lo que nosotros aprendemos, lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos da a nosotros tenemos que darle a otro también, porque somos una familia, somos el pueblo de Dios, somos una familia. Entonces, gracias por compartir, Fabiana. Siempre son muy buenos y fructificantes tu comentario. Y también como que hacen como que uno se prende el bombillito, como dicen. Entonces, ¿alguno quiere compartir otra cosa? ¿Quiere compartir algo sobre lo que hemos aprendido hoy? Bueno, entonces, pueden dejar su pedido de oración y vamos a orar por eso. Pueden ir haciendo los pedidos. Yo en vez de escribirlo soy más rápido hablando. Bueno, yo quería pedir en este momento, en forma especial, bueno, por la mamá de mi ex,